La mortificación del pecado. John Owen. La mortificación del pecado es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Por dos razones. 1. Dios ha prometido en su palabra dar el Espíritu Santo para hacer esta obra. Quitar el corazón de piedra, es decir, el corazón rebelde, obstinado e incrédulo, es en general esta obra de la mortificación del pecado que estamos considerando. Es prometido que el Espíritu Santo hará obra. Os daré corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, 26, 27. 2. Toda mortificación del pecado nos viene como un don de Cristo, y todos los dones de Cristo nos vienen por el Espíritu de Cristo. Sin Cristo, nada podemos hacer. Cristo nos concede la mortificación de nuestro pecado. Él ha sido exaltado como príncipe y salvador para darnos el arrepentimiento. Y nuestra mortificación del pecado es una parte no pequeña de ese arrepentimiento. ¿Cómo hace esto Cristo? Habiendo recibido la promesa del Espíritu, lo derrama para este propósito. Hechos 2:33. Como preparación para lo que seguirá en los capítulos restantes, concluiremos este capítulo considerando dos cuestiones importantes. Primero, ¿cómo mortifica el Espíritu al pecado? En términos generales, el Espíritu Santo realiza esto en tres maneras. 1. Él hace que nuestros corazones sobreabunden con la gracia y produce los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa, no solo en su raíz, sino también en sus ramas. En Gálatas 5, Pablo contrasta las obras de la carne con los frutos del Espíritu. Si el fruto del Espíritu florece en una persona, entonces la naturaleza pecaminosa no puede florecer al mismo tiempo. ¿Por qué es así? Pablo contesta: estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Es decir, la naturaleza pecaminosa y los frutos del Espíritu se oponen entre sí, de tal modo que los dos no pueden florecer al mismo tiempo en la misma persona. Esta renovación del Espíritu Santo es un medio principal para la mortificación del pecado. El Espíritu causa que prosperemos y abundemos en las gracias que son contrarias y destructivas para las obras de la carne y los remanentes mismos del pecado. 2. El Espíritu tiene un efecto dramático sobre la raíz y los hábitos del pecado, debilitándolos, destruyéndolos y quitándolos. Por esta razón, Él es llamado el Espíritu de juicio y de fuego. El Espíritu realmente destruye y consume nuestros deseos pecaminosos. Esto lo hace al principio, quitando el corazón de piedra con su poder omnipotente, en el milagro de la regeneración, y lo continúa en el proceso de la santificación, con un fuego que quema hasta la raíz de los deseos pecaminosos. 3. El Espíritu trae la cruz de Cristo al corazón del pecador a través de la fe, y nos da comunión con Cristo a través de su muerte y sus sufrimientos. Si esta es solo la obra del Espíritu, entonces, ¿por qué es un deber al cual los creyentes son exhortados para que lo lleven a cabo? Hay por lo menos dos respuestas a esta pregunta.
1. La mortificación del pecado no es una obra exclusiva del Espíritu Santo, más de lo que las otras gracias y buenas obras lo son. El Espíritu es el autor de toda gracia y de cada buena obra. Sin embargo, es el creyente quien ejerce estas gracias, hace realmente las buenas obras. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia y cooperación del creyente. Él obra en nosotros y sobre nosotros en una forma apropiada, sin hacer violencia a nuestra naturaleza humana. Él nos preserva, no anulando nuestra voluntad ni nuestra obediencia voluntaria. Él obra en nosotros y con nosotros, no contra nosotros y sin nosotros. Su ayuda es un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla. El punto que estamos enfatizando aquí es simplemente que esta obra no puede ser realizada sin la ayuda poderosa del Espíritu Santo. La tragedia es que existen personas que son extrañas al Espíritu Santo y que al tratar de mortificar el pecado en sus vidas, fracasan. Ellos pelean sin obtener la victoria, luchan sin ninguna esperanza de paz y permanecen en la esclavitud del pecado toda su vida. La mortificación del pecado. John Owen.